Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al estudio bíblico. Gracias aquí por la espera. Pues como siempre nos tardamos un par de minutitos a que se conecte un poco más de gente, pero pues creo que ya somos 6 en total ahorita para iniciar. ¿Cómo estuvo su semana? Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Ahí te veo por el video. Hola Mari. Hola Sergio, pues bueno, mi semana estuvo muy caluroso, hay mucho calor aquí en Playa del Carmen. Estás en Playa del Carmen, ¿no? Sí, ahí. Tipo las veces que he ido a vacaciones, sí, sí es un calor bastante fuerte allá. Sí, Ujú, sí es. ujú. ¿Y No, usted está cómo bien. está? Bien, pues ahorita acá en Toronto, donde estoy, pues el clima un poco frío todavía, porque normalmente o sea, el clima ahorita ya debería estar como que en 20 grados o vaya más arriba y ahorita está como en 2, un poco más fresco. Pero bueno, o sea, sí pasa. Estaban diciendo que este mes de mayo es el más frío desde 1969. Como que ha estado así un poquito más frío ahí de lo normal, pero como quiera tolerable, digo, no se compara con los eneros o febreros acá. Ujú. Sí, sí, Perfecto, pues muchísimas gracias también aquí al resto, bueno, Jacqueline aquí, a Carolina, Gilberto, Humberto, muchas gracias aquí por todos, por conectarse nuevamente. Y como siempre, pues vamos a iniciar con una oración y vamos a retomar desde donde nos habíamos quedado ahí en el libro de Mateo. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este mundo que nos has dado, por esta vida que nos has dado, por todas las relaciones humanas que tenemos, por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestra salud y nuestro trabajo, Señor. Muchísimas gracias. Y también gracias por este momento tan particular que tenemos para poder leer nuevamente lo que es aquí el libro de Mateo, que es el primer libro del Evangelio. Muchas gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que nos has estado dando a lo largo de nuestra vida y que nos vas a dar ahorita también. Por favor, como siempre, abre nuestra mente y nuestro corazón para poderte entender, Señor, entender los misterios que tienes para nosotros y que nos quieres revelar el día de hoy. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Voy a minimizar esto. Perfecto, pues en el estudio anterior nos habíamos quedado aquí vaya, pues en el libro de Mateo, que es lo que estamos viendo ya desde hace varias semanas y que ya estamos avanzando. Estamos aquí en el capítulo 12 y vamos a empezar en el versículo 9, que es un tema un poquito nuevo, como que vamos a ver aquí lo que era un tema nuevo en particular. Ahora, aquí dice Jesús sana en el día del descanso. Habíamos comentado cuál era el día del descanso, era el día séptimo. En nuestra tradición normal, normalmente lo conocemos como domingo, pero en la tradición judía era sábado, era el famoso Shabbat, donde supuestamente los judíos no podían hacer nada, no podían trabajar, no podían viajar, ni ellos, ni su familia o los sirvientes que tenían, nadie en teoría podía hacer nada, y Jesús como quiera estaba viajando y estaba haciendo cosas, y los fariseos era lo que les reprimía. Los fariseos, que eran los religiosos y los estudiosos de las palabras, criticaban a Jesús por estar rompiendo esa ley, esa ley que se estableció desde la época de Moisés, que fue hace 1500 años, contados atrás a partir de que nació Jesús. Entonces, cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de una persona que nació hace muchos años atrás, antes de Jesús. Si Jesús nació hace 2000 años, bueno, Moisés nació hace 1500 antes que él. Entonces, Jesús sana en el día del descanso. Como siempre, yo voy a iniciar leyendo y luego nos vamos a tomar turnos. Jesús sana en el día del descanso. Versículo 9. Jesús, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, de los fariseos, y ahí vio un hombre que tenía una mano deforme, posiblemente de esas manos deformes. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra.
Típico, los fariseos siempre lo estaban tentando y siempre le hacían preguntas de esas así, de esas preguntas así como tricky, así como para ver en dónde se equivocaba Jesús y luego para decirle, ay, ¿sabes que esta persona es culpable de hacer esto? Y poderlo reprender. Estaban buscando ver dónde él flaqueaba para poderlo reprender. Jesús le respondió, si tuviera una oveja y ésta cayera a un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Él fue lo que él estableció. Después le dijo al hombre que estaba con la mano coja, extiende la mano. Entonces el hombre extendió la mano y quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Entonces ahí estamos viendo ya el inicio claro del de especie del complot o del plan que tenían para matar a Jesús y últimamente como que los inicios de esa famosa crucifixión, o sea, ese complot. Entonces, en resumen, los fariseos estaban acusando a Jesús de que estaba trabajando o haciendo obras en el Shabbat, que era propiamente el sábado. Por ley judía no se podía hacer absolutamente nada. Jesús, ¿qué les dice? Pues básicamente dice, no, ¿sabes qué? Si una oveja cae al agua y ocupa que tú la salves, tú la vas a sacar para hacer el bien. Entonces, así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso y obviamente los fariseos lo recriminaron. Independientemente que Jesús haya hecho ese milagro de sanar a la persona con la mano coja, como quiera, ahí es donde ya empezaban a decir, ¿sabes qué? A este hombre que está yendo contra nuestra ley, hay que matarlo. Y ahí es donde empezamos a ver el inicio de ese complot que tenían ellos. Luego, Jesús, el siervo elegido de Dios. Jacqueline, si de casualidad tienes oportunidad de apoyarnos con la lectura, no sé si estés ahí disponible, Jacqueline. Sí, Ah, ¿sí muchas me escuchas? gracias. Sí, sí, sí te Pero, escuchamos. pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Por eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. Déjame mover un poquito aquí el texto para seguir leyendo. Ujú. No pelearán, ni gritarán, ni levantarán su voz en público. No aplastarán la caña más débil, ni apagarán una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Si quieres, ahí pausamos un poquito. Entonces, Ajá. estamos viendo un poquito lo que era el rol que tenía Jesús, él como Mesías. Entonces, ¿qué Ujú. estaba pasando aquí? Vio Jesús, y eso ya lo sabía desde hace tiempo, que los fariseos, pues, lo iban a intentar matar o de alguna manera capturarlo. Él sale de esa región, eso lo vemos un poquito seguido, como él más o menos, por no decir lo que se escapa, pero básicamente se va a regiones que están un poquito calientes, vamos a decirlo así. Entonces sale de esa región, sana a todos los enfermos de esa multitud, ya empieza a hacer milagros de manera masiva, ya no es uno por uno, sino ya empieza a sanar así de manera abierta. Les advierte nuevamente que no revelaran quién era, como lo hemos visto ahí en capítulos anteriores. Pero luego vemos la profecía de Isaías. Entonces, esto es importante como darle un poquito hincapié. Dicen, miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él. El espíritu de Dios estará sobre él y proclamará justicia en las naciones. Y luego los siguientes versículos son muy importantes. ¿Por qué razón los judíos aquel entonces pensaban, pues el Mesías va a ser un gran rey, un gran rey fuerte, según su idea, que va a pelear contra las naciones? En aquel entonces, como el pueblo judío estaba siendo, vaya, pues había sido conquistado por el Imperio Romano, pues ellos interpretaban, el Mesías va a ser un gran rey que nos va a unir a todos, va a formar un gran ejército y nos vamos a liberar del Imperio Romano. Ellos
en su cabeza esperaban eso, sí. Pero ¿qué decía Isaías? Decía algo Ujú. diferente, dice, no peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. O sea, no va a ser de ese tipo de rey de peleas así, ni aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila, pero al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Entonces, ahí, ahí muestra un poquito lo que es la diferencia del concepto del Mesías que tenían los judíos al concepto que tenemos hoy en día. El Mesías no iba a ser ese rey físicamente fuerte que iba a pelear contra las naciones así en guerra, así con espada, sino más bien su nombre iba a ser una esperanza para el mundo y va a salir victorioso. Entonces, vamos a continuar aquí leyéndolo. Jesús y el príncipe de los demonios, que era algo ahí que como sabemos, los fariseos apuntaban a Jesús. Mari, si tú estás disponible, no sé si nos puedas apoyar ahí con la lectura. Sí, claro. Ujú. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron con razón, puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás. Déjame nomás muevo aquí un poquito el texto. Ujú. El príncipe de los demonios, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Voy a mover un Así que, poquito el texto aquí nada más para. Ujú. así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiere atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Voy a El mover que un no poquito tra- el texto aquí nuevamente. Ujú, ujú. el que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Si Por quieres, eso ahí les digo, paramos un poquito, nomás para hacer aquí lo que es un breve resumen, antes de entrar al otro temita. ok, Entonces, vaya, pues como sabemos aquí un poquito, igual, oye, pues viene Jesús nuevamente, viene una persona endemoniada, como posiblemente podemos más o menos discernir, posiblemente la persona no podía hablar, está gritando. Entonces, él expulsa el demonio, la gente, la multitud se empieza a preguntar, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Se lo están, vaya, pues, se lo están preguntando ya desde hace tiempo y se lo están volviendo a preguntar. Nuevamente los fariseos llegan, oyeron del milagro y lo acusan. Él puede hacer eso, o sea, expulsar demonios porque recibe su poder de Satanás. Entonces, Jesús lo aclara, vaya, pues Jesús lo aclara. ¿Cómo puede Satanás atacar a Satanás? Eso es lo que, vaya, pues lo que él dice, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. O sea, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces él dice, esto no es así. Yo no estoy expulsando demonios porque Satanás me está dando poder. Eso no hace sentido. ¿Cómo puede ir el mal contra el mal? Entonces, él aclara, sí. Sin embargo, yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, sí, el Espíritu de Dios. Y vuelve a decir, el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Él diciéndose el reino de Dios. Y luego también aclara un poquito, pues, ¿quién tiene poder?
¿quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre y sacarlo de sus bienes? Sino alguien que es más fuerte. Entonces él dice, aquí está el demonio, aquí está la maldad, pero yo soy más fuerte que el demonio y que esa maldad. ¿Sí me explico? Por eso yo tengo autoridad sobre ellos. Y eso es algo que es muy claro. Muchas veces en nuestras vidas vemos la maldad reflejada en diferentes maneras, ya sea en términos de violencia, de cualquier tipo de pecado, de ira, de enfermedades. Pero hay algo que está arriba de eso, que es Dios. ¿Sí me explico? Dios es Dios sobre todas las cosas, inclusive es Dios sobre los mismos demonios, porque los demonios son creaciones de Dios últimamente, fueron creados por Él también. Entonces Él tiene autoridad completa sobre eso. Y es por eso que Jesús aclara, ha llegado alguien que es más fuerte que el mal y que esos demonios. Sí, porque yo tengo autoridad sobre ellos. Y por eso Jesús con facilidad los puede sacar. Sí. Y dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en contra. Sí. Y luego menciona algo muy importante, que en esto yo lo voy a leer específicamente. Dice el versículo 13. Por eso les digo, y es algo muy importante. Aquí es una de las frases más famosas que dijo Jesús y que mucha gente lo estudia. El versículo 31. Nomás voy a subirlo aquí un poquito. Es, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Ujú. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Ok, son declaraciones fuertes y directamente de Jesús. Como decimos, no es algo que estamos inventando o sacando de la manga o algo, es algo que dijo directamente Jesús hace 2000 años. Pero, ¿qué está diciendo aquí? Que vamos a, como que a recapitular. Muchas personas se lo cuestionan mucho. Ujú. Pero dice, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Y luego inclusive en el versículo 32 dice, el que hable contra el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre es Jesús propiamente, puede ser perdonado. Entonces, él dice, todos los pecados son perdonados, inclusive hablar mal de Dios, blasfemia, hablar mal de Dios, hablar mal de Jesús, hablar mal del Hijo del Hombre, puede ser perdonado. Muchas veces las personas cuando leen estos versículos pues dicen, ay, pues he blasfemado contra el Espíritu Santo. No pasa que en nuestras vidas, inclusive a lo mejor cuando éramos niños o algo así por el estilo, decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Y vaya, nos enojamos o así o maldecimos o inclusive podemos inclusive llegar a maldecir a Dios. Así, y luego, ay, pues blasfemamos contra Dios o contra el Espíritu Santo, entonces yo ya no soy perdonado. Aquí hay que aclarar qué es blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que em, es parte de la Trinidad, es Dios, también es otra de las personas de Dios y es el que está dentro de nosotros, es el que está dentro de nuestro corazón, es el que nos llama, sí, es el que vive dentro de nuestro corazón. Entonces está Dios Padre, ujú, está Jesús, que es Jesús, vaya, la persona ahorita vaya, pues, por la que estamos leyendo, pues el ser humano, y está el Espíritu Santo, que también tiene personalidad, que está entre nosotros actualmente, que nos da entendimiento de esto, que vive dentro de nosotros. Como dicen, Dios está en tu corazón. Bueno, están hablando específicamente, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Qué pasa con eso que está en nuestro corazón? Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y no dejamos que el Espíritu Santo entre dentro de vaya, en nuestros corazones, eso es la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Porque no lo está diciendo de manera muy directa. Dice, si tú endureces tu corazón al Espíritu Santo y lo endureces y lo endureces y permaneces endurecido y no dejas que entre ese Espíritu Santo dentro de ti, eso no va a ser perdonado lastimosamente. El día en que tú mueras, si mueres con un corazón endurecido y no dejaste que entrara el Espíritu Santo dentro de ti, eso lastimosamente no va a ser perdonado. Esto lo vemos un poquito, este concepto de endurecer el corazón al Espíritu Santo,
el libro de Éxodo, cuando estaba Moisés y que estaban escapando vaya, pues, del ejército de Egipto y que Moisés tiró las 7 plagas a Egipto contra el faraón, ahí se menciona en el libro de Éxodo, decía, el faraón endureció su corazón y lo menciona en 7 diferentes ocasiones después de las plagas, y endurecía su corazón, y endurecía su corazón, y endurecía su corazón. Y ahí vemos cómo el faraón de Egipto está endureciendo su corazón, hasta que al final dice, ya no el faraón endurece su corazón, sino que Dios endureció el corazón del faraón. O sea, al final Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué sucede? Si tú le cierras la puerta al Espíritu Santo, o sea, a Dios, pum, 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 y te quedas cerrado y te quedas cerrado y no dejas que entre, eso no va a ser perdonado. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo va a ser perdonado. Los peores pecados que te puedas imaginar, los peores pecados, si realmente, genuinamente estás arrepentido. Pecados como asesinatos, como violaciones, como torturas, lo peor que nos podemos imaginar. Todo eso puede ser perdonado a través del sacrificio de Jesús, de la sangre. Inclusive si tú te enojas y Dios, ¿por qué me hiciste eso? Y le reclamas o, o de repente tengo amigos que se burlan de Jesús o que mandan un meme así ahí por WhatsApp ahí, que mandan un meme o burlándose o algo o haciendo alguna burla de algo. Sí, todas esas burlas y blasfemias contra el Hijo del Hombre que es Jesús pueden ser perdonados. Pero esa famosa blasfemia contra el Espíritu Santo que dice ahí de manera muy precisa es no dejar entrar el Espíritu Santo en tu corazón. Eso no va a ser perdonado. Ujú. Esto es muy claro. Entonces, si hay algo que Dios no va a perdonar, es esa blasfemia contra el Espíritu Santo. No dejar al Espíritu Santo que entre, sí, en tu corazón. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es lo que está con nosotros. Es difícil de describirlo, pero últimamente es como esa persona de Dios que está dentro de nosotros, que nos da entendimiento, que nos hace acercarnos a Él, arrepentirnos, que nos mueve. Eso es. Tiene personalidad, tiene persona y pues es la tercera persona de la Trinidad, específicamente. Y luego dice aquí en el versículo 33, a un árbol bueno se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Entonces dice, cámara de víboras, ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Jesús dice, ve el corazón, ve el fruto. Muchas veces nos, nos, nos dejamos llevar por cómo la persona se ve, a veces por lo que dice, por lo que te intenta, vaya, pues por el mensaje que te intenta dar, pero ve el fruto, ve la acción. Últimamente las palabras y de cómo se vea y de las grandes iglesias o lo que podamos ver, ve el fruto. Si el fruto es bueno, es árbol bueno. Si el fruto es malo, es árbol malo. Y eso de repente lo vemos en algunas congregaciones, lastimosamente, en algunas iglesias, donde empezamos a ver frutos malos. Pues, si hay fruto malo, es árbol malo. Ujú. Y luego, nuevamente Jesús se termina en el versículo 35. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Sí, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absorberán o te condenarán, te absolverán o te condenarán. Ujú. Entonces, Jesús está hablando de un juicio. Jesús está hablando, está diciendo de que habrá un juicio un día para todos nosotros donde nuestras palabras contarán, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué frutos salieron de tu corazón? ¿Fuiste una persona buena? ¿Fuiste una Ujú. persona mala? ¿Qué dijiste? Eso es muy importante. Luego vamos a continuar aquí con l- la señal de Jonás, versículo 38. Humberto, si nos puedes apoyar aquí con la lectura del versículo 38, de ser posible. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Dice la señal de Jonás. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió, son una generación maligna y adúltera. Exigirían, exigiría una señal milagrosa, pero la única, a ver ahí el texto, si lo Sí, pudiera subir. sí, claro que sí. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Eso. Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantará contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de, un poquito Eh, más eh, hacia arriba, sí, la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Sabá también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá es, es a esta generación maligna. perfecto. Si quiere, bueno, pues ahí paramos un poquito para igual hacer una reflexión sobre esto en particular. Entonces, la ley de Jonás, ¿a qué se refería esto? Entonces, ¿qué sucede aquí con esta ley de Jonás? Dice, vaya, pues algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Y entonces, pues Jesús Ahí obviamente se va. molesta un poquito con eso, sí. Y dice básicamente, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Sí. Y luego posteriormente dice aquí en el versículo 40, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ok, bueno, pues esto suena así un poquito así como, ¿qué está diciendo aquí específicamente? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a irnos un poquito al mundo actual. ¿Qué sucede? Eh, muchas veces algunas personas o cuando estamos cuando hay una persona que no cree en Dios, muchas veces hace un reto a Dios. Dice, pues si Dios existe, que me cure en este preciso momento. O el típico que me ha pasado así en reuniones, pues si tanto existe un Dios, pues que mueva este vaso, el típico. O sea, dame una señal. Sí. Si tú eres el bueno, dame una señal ahorita. Es como retar a Dios. ¿Sí me explico? Si eres un Dios todopoderoso, pues te puedes aparecer o puedes hacer vaya a mover algo o puedes curar a alguien de manera inmediata, pero no es así, no debes de retar a Dios. Decirle, oye, ¿sabes qué, Dios? Si no haces lo que yo quiero en este preciso segundo, no voy a creer en ti. Ahí Jesús dice, ¿sabes qué? No va a haber ningún tipo de señal para este tipo de personas que están buscando esas señales de manera inmediata, retando a Dios. Sí, la única señal que habrá va a ser la de él mismo, dice. Así como Jonás, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Dice, la única señal que habrá para ti soy yo mismo, en el aspecto de que el Hijo del Hombre, que es el mismo Jesús, ¿sí? Ahí en palabras más, palabras menos, dice, va a ser crucificado, va a estar muerto, o sea, teóricamente, carnalmente hablando, o sea, va a estar en la tumba por 3 días y 3 noches
y luego va a resucitar. Esa va a ser la única señal que vas a tener. Esa prueba histórica que nosotros tenemos, histórica, o sea, del pasado, de que hubo un hombre llamado Jesús, murió en la cruz, estuvo en la tumba 3 noches y resucitó. Esa va a ser la única señal que tú vas a tener para poder creer en Dios. Entonces, él lo está mencionando ahí. Ahora, hacemos un paralelismo con ese libro de Jonás. Jonás era una persona donde se lo traga un pez por 3 días y 3 noches. Es algo muy parecido a lo que le pasó a Jesús, donde Jesús estuvo pues en la tumba por 3 días y 3 noches y posteriormente resucitó. Entonces, él ya está prediciendo Jesús lo que va a suceder en un futuro cercano, donde iba a morir por esos, vaya, pues por esos 3 días en particular. Y se enoja con este tipo de personas que piden señales de manera inmediata. Ujú. Y posteriormente dice, ujú, él es superior a Jonás. Ahí dicen, ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y posteriormente dice, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Sí. Entonces, lo vuelvo a decir nuevamente. Luego viene algo un poquito extraño en el versículo 43. Se mueve un poco de tema. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, en otras palabras, como saben, habían muchos endemoniados en la época de Jesús, él los sacaba. En ocasiones esos demonios volvían y volvían con todavía 7 demonios que eran peores a él. ¿Por qué razón? Porque la persona no se arrepentía de manera genuina, seguía en su vida de pecado y volvía otra vez vaya, pues ese mismo espíritu maligno con otros 7 espíritus más peores que él y entran a la persona nuevamente. Entonces, eso es lo que ocurrirá a esta generación maligna. Siempre debemos de tener cuidado. Si algún día nosotros nos liberamos del pecado o de algún pecado que tenemos, debemos de ser un poquito consistentes, no dejarnos caer y si caemos inmediatamente levantarnos y acercarnos a Dios. Eso lo dice de manera muy clara. No dejarnos caer nuevamente en pecado, decir, mira, no pasa nada, lo puedo volver a hacer sin arrepentirse, sin una intención genuina de levantarse. Entonces Jesús comenta sobre ese tema en particular. Y luego dice aquí, la verdadera familia de Jesús. Carolina, si estás disponible, no sé si nos puedas apoyar aquí con la lectura. Sí, claro. Ujú. Em, Versículo 46. ¿Eh? Sí, 46. Sí, así es. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en, perdón, Sí, 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 claro que sí, déjame ver. ya no veo. Ujú. Ah, ok. No sé si ya se puede ver Eh, el texto. Así, S- miren, ujú. miren, son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Perfecto, está bien. Aquí acaba Hasta lo ahí. que es el versículo 12, sin particular. Entonces, pues Jesús estaba con una multitud, estaban vaya, su madre y sus hermanos. Teóricamente, aquí hay que hacer un poquito ahí de hincapié con el tema de los hermanos. Algunas personas pues lo traducen así literal, que Jesús tenía tal cual hermanos, así de sangre. Y vaya, pues otras personas determinan, porque la palabra hermano y más que todo en aquel entonces, o sea, en la época judía, a veces eran familiares, no eran tanto así hermano directo de sangre, sino a veces podían ser primos. Eso nada más, vaya, pues cabe aclararlo. Ujú. Y luego las personas le decían, alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos, o sea, sus familiares, están parados afuera, desean hablar contigo. Pero él empieza a decir, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Ellos son mi madre y son mis hermanos. ¿Y quién eran sus discípulos?
Y luego dice en el versículo 50, esto es muy importante así aclararlo, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sí. Entonces, si nosotros queremos estar con Dios, estar conectados con Jesús, ser parte de la familia real de Dios, o sea, ser parte de la familia real, tenemos que ser discípulos de Jesús. Y eso lo dice de manera clara. Como sabemos y ya hemos leído aquí a lo largo de todos esos versículos, Jesús no hablaba así de manera muy directa, sí, sino siempre hablaba en base de metáforas, sí, de manera indirecta, pero básicamente dice eso, tú tienes que ser discípulo mío si quieres formar parte de la familia de mi Padre que está en el cielo, sí, para que tú seas mi hermano, mi hermana, sí, eso lo dice de manera muy clara. Vamos a pasar aquí al capítulo 13. Parábola del sembrador. Esta es una palabra, es una parábola muy buena. Vamos a iniciar aquí. Gilberto, si de casualidad nos puedes hacer el favor de leer, no sé si, vaya, si nos puedes apoyar. Amén, amén, amén. Ujú. Parábola del sembrador, gloria a Dios. Amén. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí te escuchamos. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Con, Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar a mediodía que esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino y, a ver Oye, si se usa, sí, y, permíteme, sí. ajá, por el campo. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron, y otras cayeron en tierra poco profunda, como roca, debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100. Déjame, vaya, le muevo un poquito más aquí. Ujú. Y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Ok, amén. Muchísimas gracias, Gilberto. Otra vez tenemos una parábola. Ujú. Y vaya, pues nuevamente Jesús no habla de manera directa, pero hay que discernir exactamente qué está diciendo aquí. Inclusive en el versículo 9 termina con el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Dice, un agricultor, sí, salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas, estaban esparciendo las semillas en el campo. Algunas cayeron en el camino, los pájaros vinieron rápido y se las comieron. ¡Pum! O sea, rápido, o sea, las semillas no produjo absolutamente nada. Otras cayeron en tierra poco profunda, tipo roca. Sin embargo, llegó el sol, el calor del sol, y como no tienen raíces, se secaron y se murieron. En cambio, otras, sí, cayeron en espinos, posiblemente en tierra muy vaya, pues fértil, sí, y vaya, pues ya producieron una gran cosecha numerosa. ¿A qué se está refiriendo aquí? Nosotros nos recibimos la semilla que es la palabra de Dios,
Sí, constantemente y básicamente para todas las personas. Y ahí depende cómo está nuestro corazón. Hay veces que viene Dios, que es el agricultor, echa la semilla, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Él. Y hay personas que que no la van a recibir en absoluto, 0%, que van a decir, no, Dios no existe, yo nada más quiero en la ciencia, esas son fantasías, etcétera. Entonces viene rápidamente el pájaro y se lleva la semilla, ¡pum! No creció absolutamente nada. Hay otras personas, vamos a decirlo así como más o menos, sí cae el mensaje de Dios, de repente dice, ay, pues se escucha bonito, ay, mira el amor, sí me sentí bien, pero no estoy seguro. Y luego después al poco tiempo, los pocos semanas o meses, ya se olvidan de eso y ya vuelven a su vida normal y básicamente pasa eso. La semilla cae en tierra poco profunda, llega al sol y rápidamente se lo lleva. A veces nos pasa así con, o sea, el típico, vamos a la iglesia los domingos y escuchamos, o sea, recibimos la semilla el domingo y como que se sintió un poquito bien, pero como no tenemos nuestro corazón fértil, vamos a decirlo así, esa tierra fértil, rápidamente la semilla se seca y se va, o sea, al poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Hay otro tipo de personas con un corazón abierto, preparado, en tierra fértil, donde cae la semilla y ¡pum! Brota, crece la cosecha hasta 100 veces. Ese tipo de personas son las que valen, ¿sí? Las que realmente se acercan a Dios, hacen que la semilla crezca, ¿sí? Esos son los que valen. Entonces, Jesús está, Jesús en esa parábola de las semillas y de la tierra está describiendo los tres tipos de personas. A la que la rechazan inmediatamente y no quieren saber absolutamente nada, a la que la aceptan un poquito, medio les gustó, pero no cambian su estilo de vida, no aceptan realmente a Cristo en su corazón y simplemente continúan como si no hubiera pasado nada, y a los que sí lo aceptan por completo. Entonces, eso es muy importante recalcar ahí vaya, lo que es la diferencia. Ujú. Ahora, déjame nada más veo por acá para ver. Bueno, yo voy a leer lo que es el versículo 10, nada más para concluir un poquito lo que es vaya, pues el día de hoy. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, obviamente, y nosotros posiblemente también tengamos esta pregunta, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y luego Jesús responde, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contesto, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Ujú. Y dice, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí porque yo los sané. Y dice él en el versículo 16, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la palabra acerca del agricultor que salió a sembrar. Sí, las semillas cayeron en el camino, representan a los que oyen el mensaje reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje y de inmediato vaya, lo reciben con la alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces aquí básicamente Jesús por primera vez aclara la palabra, vaya, pues de manera directa, como lo acabamos de ver ahorita específicamente. Ahora, cabe recalcar un poco, regresándonos un poco más a los versículos anteriores,
Es, es importante esto, que van a haber personas que a lo mejor escuchan los versículos o escuchan hablar de Dios o alguna vez leen la Biblia, pero Dios no les va a dar entendimiento, comprensión. Sí, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún el poco, vaya, pues lo poco que entiendan. Entonces, es muy importante eso, siempre tener el corazón abierto, la mente abierta para poder entender las enseñanzas de Dios. Cuando a veces leemos, pues no entendemos, ¿sí me explico? Y más este tipo de parábolas. Por eso siempre hay que tener un corazón muy abierto para poderlas entender. Como dicen, escudriñar un poquito lo que es la Biblia y no solamente leerlo así tal cual. Sí. Y Jesús vuelve a recalcar, hay personas que miran y no ven. Sí. Inclusive en la época de Jesús, todos sus fariseos veían los milagros, pero no los veían. O sea, veían que resucitaban muertos, pero sus ojos estaban cerrados. O sea, no querían admitirlo, no querían saber de ello. Escuchaban hablar de Jesús y se tapaban los oídos, no querían saber nada. Oye, el Mesías ha llegado y se tapaban los oídos. No, no quiero saber nada. Ujú. Entonces, siempre van a haber personas así que están dispuestas a escuchar la palabra y otras personas que no están dispuestas. Sí. Y posteriormente dice Jesús en el versículo 17 y es algo, el Mesías era una persona que era muy esperada en el pueblo judío. Sí, que muchas personas esperaron su vida, grandes profetas y grandes maestros, y decía, les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, ver a Jesús, ver a los milagros, ver al Mesías en carne propia, pero obviamente no lo vieron. Ellos vivieron y fallecieron hace mucho tiempo y anhelaron oír lo que ustedes están oyendo hoy en día, pero no lo oyeron. Entonces hay que apreciar estas palabras que nosotros estamos escuchando. Sí, entonces, pues bueno, vamos a acabar aquí en el capítulo 13, versículo 24. Bueno, pues el próximo martes vamos a empezar aquí en el versículo 24. Entonces, nada más aquí lo voy a dejar y voy a posar esto. Y bueno, pues estos últimos minutos, básicamente, pues como siempre, vamos a compartir un poquito de experiencias que hemos tenido, ya sea lo que hemos leído recientemente o de alguna situación que hayan pasado recientemente que lo quieran compartir aquí en el grupo. Ahorita, pues es el momento de hacerlo por unos 10, 15 minutos, más o menos. No sé qué piensen de estas enseñanzas de Jesús. Sí, quiero participar. Sí, claro que sí, señor Humberto, claro que sí. Bien, es con referente a la primera parte de lo que estuvimos estudiando cuando habla de la persona que estaba mal de su mano. Sí. Se ha mencionado que el Señor no quería que supieran lo que él hacía, los milagros o los signos, porque tenía que preparar tal vez a sus discípulos, decía, todavía no llega mi tiempo, pero Ujú, yo siempre me he quedado con la idea de que también tenía otro sentido la actitud del Señor, que era la de no querer figurar, practicar la humildad. Y eso me da una enseñanza a mí como de decir, no querer ser el protagonista de muchas cosas, porque tenemos a esa actitud a veces egoísta de en todo querer figurar, en todo querer ser el primero, y eso muchas veces en lugar de ayudarnos nos destruye o nos hace daño. Entonces yo he tenido esa otra idea de decir, el Señor nos mostró una actitud verdadera de humildad, al no querer figurar ante los demás. Así lo entiendo yo. Y por lo otro he visto que para que lo de la parábola del sembrador realmente produzca, yo he visto, lo he experimentado así que es muy necesario estar insertado en una comunidad, porque yo las veces que no he podido estar con mi comunidad, por ejemplo, vengo de un retiro que se hizo el sábado y el domingo, pero no pude compartir, no pude estar de lleno con la comunidad en el desarrollo de este retiro,
entonces yo mismo no me sentía a gusto, entonces no me sentía completo. Al final del retiro empecé a participar más y vi qué importante es estar en una comunidad para que te vayan guiando, para que te vayan animando, para que ahora sí esa semilla que el Señor está plantando, bueno, pueda dar sus frutos. Y los frutos que yo vi, por ejemplo, en ese retiro es de mucha gente a la que precisamente se le transmite el mensaje, pues veo que muchos sí, sí estuvieron ahí, que duraron durante el tiempo que estuvimos ahí compartiendo en el retiro, y la verdad que eso es muy edificante porque se viene uno muy contento, pues, muy contento de que la palabra de Dios, cuando uno tiene esa disponibilidad, sí da sus frutos. Es lo que quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, señor Humberto. Y sí, sí tiene razón, Jesús mostró muchísima humildad y pues más que todo en eso, en decir, vaya, pues no es mi tiempo, definitivamente. Y pues la parte de estar en una comunidad también es bien importante, ese apoyo, ver también cómo crece el Espíritu Santo en diferentes personas. A mí siempre me gusta mucho escuchar las historias de las diferentes personas, de experiencias que han tenido. Es muy gratificante ver cómo Dios obra de manera personal e individual en cada uno, así, y de maneras que yo ni me lo imaginaba, decía, "Ojo, pues Dios toca la vida de manera muy particular para cada quien". Ujú. Perfecto. No sé si alguien más quiera compartir algo. Dios le bendiga, hermano. Sí. Yo le quiero contar un poquito del testimonio que yo tuve, que yo tengo, hablando de la blasfemia contra Dios, ¿verdad? Sí. Yo pasé por un momento muy difícil por la muerte de mi hija. Y yo le pedía mucho a Dios que la sanara. Yo tenía mucha fe, hermano, que Dios la iba a sanar. Y pues no, no pasó, murió mi hija. Yo me enojé tanto con Dios, hermano, que yo le decía mentiroso, eres mentiroso. No estuviste conmigo, no escuchaste el clamor, o sea, no. Entonces yo le dije, mejor no te hubiera conocido, le dije yo a Dios. Duré 4 años en una tristeza horrible, pero yo dije, ya no aguanto. Volví a Dios, le pedí perdón, me perdonó y me volvió a levantar, hermano, me volvió a levantar. Sí, Uf, hermano, pero uf. ningún psicólogo me ayudó, ningún tanatólogo, hasta que me volví a acercar a él y con mucha humildad y con mi corazón destrozado le pedí perdón y él me perdonó y solo fue así que dejé de sentir depresión, tristeza. Y ahorita le doy gracias a Dios por ese perdón que me otorgó, hermano. Sí, y ahorita estoy en sus caminos, hermano, sirviéndole. Muchísimas gracias, Jacqueline, por pues por compartir tu testimonio, realmente un testimonio, pues de lo más fuerte que podamos escuchar, la muerte de un hijo. En lo personal siempre he pensado que es el dolor más grande que un ser humano puede sentir. Sí, hermano. O sea, es lo Sí, máximo. O sea, yo intenté, de hecho, intenté suicidarme, hermano, pero había algo que me detenía, había algo que no me dejaba, ujú, porque de hecho a mí me profetizaron las lágrimas, me sí. profetizaron las lágrimas y yo no sabía por qué iba a llorar tanto hasta que murió mi hija. Ah, Sí, hermano. es impresionante, pero yo diría todavía más impresionante el hecho que te hayas arrepentido y acercado a Dios. Sí, eso es el camino, eso es nuestra existencia, nuestra razón de vivir. Ese camino, ese acercamiento, el, el acercarnos a Él, el conocerlo, el tener una relación con Él, el conectarnos con Él, creo
que es realmente nuestra razón de existir como, Yo como hijos de reconocí, Dios. yo reconocí, me di cuenta que nadie me podía ayudar más que él. Nadie, hermano, nadie. Ya cuando estuve a punto de, yo creo, de volverme loca, fue que me di cuenta que solo él me podía ayudar. Y así fue, hermano, Mm, así fue. Cuando me humillé y le pedí perdón, prácticamente se me quitó toda la carga que yo traía. Sí, hermano. Increíble. Increíble saber eso porque aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, sí hay una carga espiritual y Oh, creo sí, que hasta física, porque hasta se siente físicamente, se siente en el cuerpo, los sí, músculos, hermano. se Yo siente físicamente. Ujú. me sentía tan cansada que solo él me pudo ayudar, solo él. Sí. Sí, hermano. Jacqueline, muchísimas gracias aquí por compartir esto y pues siempre, pues muy agradecido que estés aquí hoy con nosotros, que nos hayas compartido esto y que podamos aprender, porque últimamente es así como también aprendemos en comunidad, compartiéndonos Sí, experiencias unos al otro, motivándonos unos a los otros. Si en dado caso, obviamente Dios no quisiera, pudiéramos estar en una situación un poco parecida, saber cómo han otras personas visto, o sea, que no estamos solos en una situación única, sino cómo ha obrado Dios, cómo han reaccionado las personas, cómo ha resultado la situación. Y esto es muy valioso para todos sí, nosotros. Muchas gracias por sí, compartir. hermano. No, de Ujú. nada, hermano. Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias. Eh, pues por último, no sé si alguien más para terminar quisiera compartir algo, algún testimonio adicional. Si en dado caso, vaya, pues son todos los testimonios por hoy y vaya, experiencias que quisiéramos compartir, pues aquí lo dejamos por el día de hoy. Como siempre, pues muchísimas gracias aquí a todos pues, por conectarse. Siempre es una bendición pues leer la Biblia aquí en conjunto, am, ahí pues platicar sobre los versículos y últimamente pues compartir lo que son las experiencias que hemos tenido. Siempre es muy valioso ahí apoyarnos entre todos y juntos aprender sobre la palabra. Y ya por último vamos a orar. Padre Santo, Así, gloria Señor sea tu Padre nombre, Santo. Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por Gracias, todo lo que Padre, nos porque has eres dado, bueno, Señor. Padre. Eres bueno, Muchas Señor. gracias por este capítulo 12, capítulo Gracias, 13 Señor, del libro de porque Mateo, Señor, nos por permite, las Señor, parábolas, Señor, las palabras, las parábolas convivir los hermanos del juntos, agricultor, Padre. Señor. Muchas gracias por todo esto y por todas las experiencias que hemos tenido, por cómo te has presentado en nuestras vidas, por cómo has tocado nuestras vidas de manera diferente y últimamente por esa vida eterna que tú nos prometes. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Bueno, pues amén. gracias a Amén. todos por el día de hoy, aquí Gracias. por conectarse y nos vemos el próximo martes. Sí, hermano, amén. Que Buenas tengan noches. bonita Bendiciones, semana. Gracias. bendiciones. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bye bye. Bye.